macarrón. Para los que no saben lo que es macarrón, son estas cosas que parecen color burgers. Ahora salimos los dos en el video porque yo tengo un anuncio importante que hacerles. Steven tiene muchos apodos y uno de ellos es Kuro, lo cual uno de nuestros suscriptores comentó que quisiera que se quede así. Entonces, Steven no va a ser más Steven, sino Kuro. Soy Kuro. Están demasiado buenos. Pruébalo, Steven, pruébalo. El tema de hoy es gracias a Matías Schewert, no sé cómo pronunciar su apellido, pero nos sugirió que hagamos un video de las cosas buenas y las cosas malas de Ecuador. Ya que vamos a hablar de Ecuador, me voy a cambiar las orejas. Lo bueno, lo malo. Ecuador está ubicado en el trópico, justo pasa la línea ecuatorial, por ahí entonces tenemos hemisferio norte y hemisferio sur, lo cual hace que el clima tienda a ser cálido, pero como cruza la cordillera de los Andes por el país, tenemos todos los pisos climáticos, bueno, prácticamente casi todos, lo cual hace que la agricultura en Ecuador sea muy diversa. Podemos sembrar de cacao hasta papas. Lo malo es que no tenemos las 4 estaciones, solo 2, la húmeda y la seca, que acá erróneamente las decimos de invierno y verano. Por eso yo nunca conocí la nieve. Según Wikipedia, es el país con la más alta concentración de ríos en el mundo. Lo malo es que muchas de nuestras ciudades no tienen el sistema de agua potable aún, y la mayoría de ellas utiliza tanqueros para llevar el agua a sus casas. En Ecuador es prácticamente imposible que te aburras porque hay demasiada cultura. Tenemos 24 provincias y cada provincia es como si fuera un país aparte. Diferente cultura, diferente cocina, diferente vestimenta, diferente música. Yeah. Y lo más importante, diferente comida. Ecuador tiene demasiada comida típica. En Ecuador la gastronomía nos abunda, muchachos. En cada provincia se cultiva cosas diferentes, lo cual hace que tengamos diferentes platos típicos. Ecuador, como tiene mucha producción agrícola, es muy fácil que encuentres comida buena, orgánica y barata. En el Ecuador aún hay lenguas nativas, como el Safiki en Santo Domingo, el Shuar, el Achuar y el Cofán en el oriente, y otras más que en realidad no me acuerdo. En Ecuador hay algo que se llama la hora ecuatoriana. Corre por nuestras venas. La hora ecuatoriana es esa hora extra que le agregamos los ecuatorianos a todo, para todas nuestras citas. Por ejemplo, tienes una cita a las 10, tú llegas a las 11. El programa de tu hijo en la escuela empieza a las 9:30, empieza a las 11. En realidad es un problema de cultura y es muy difícil adaptarse a ser puntual. O una de las típicas excusas es decirle al amigo que ya estás llegando cuando en realidad te estás recién levantando de tu cama. Lo malo es que aquí la tecnología te saca un ojo de la cara. En Ecuador no se produce nada tecnológico, ni pantallas LED, ni teléfonos, nada. Todo lo que tenga que ver te cuesta bastante caro. Como prácticamente todo lo que tenemos en Ecuador de tecnología es importado, hay impuestos para eso por traerlos del exterior, lo cual hace que sea 2 veces más caro. Me voy a inventar las cifras, pero en realidad van a ser muy cercanas a la realidad. Un celular último modelo aquí, por ejemplo, te puede costar alrededor de $1,500, $1,200, más o menos por ahí. A comparación que de Estados Unidos, que un celular, el mismo último modelo que salió antes, te cuesta alrededor de 800 o 750 redondeando. Aparte, los últimos modelos de aquí son los que ya están en oferta en Estados Unidos. Una de las mejores cosas es Galápagos. ¿Por qué? Porque tiene gran diversidad y es como un mini Caribe. Tienes arena blanca, tortugas, pingüinos. Sí, en unas islas del trópico hay pingüinos por la corriente fría de Humboldt. Leones marinos, piqueros de patas azules, cactuses. También tienes palo santo y muchas otras cosas más. Y en realidad de ahí fue en donde comí los camarones más grandes de mi vida. Lo malo es que en muchas de estas zonas, sobre todo en la parte de la costa, hay algo que se llama dengue y chikungunya, lo cual no es nada bonito. Si es que vienes acá, sobre todo a la parte de la costa, tienes que tener mucho cuidado con esas dos. En realidad no es nada contagioso y no es que te vayas a morir por eso, pero sí puedes pasar un muy mal rato. Chikungunyas. Otra vez, según Wikipedia, Ecuador está en el número 1 de los países para jubilarse. Eso significa que debe ser muy bueno.
No, yo no lo sé porque no estoy jubilada. Lo que tal vez ellos no tomaron en cuenta es que aquí la gente es muy respetuosa cuando conduce. Es muy normal de que si alguien se queda en el semáforo por un tiempo o sin querer entró por una contravía, te pitan, te insultan. Probablemente si una de esas escenas saliera en televisión, lo único que escucharía sería algo como esto. En el caso de que no uses carro y no te pasen nada de cosas en el tráfico, el transporte público aquí no es muy bueno. La parte de atrás de los buses tienen más grafitis que un baño público. A veces llega muy impuntual y muchos de los buceros se creen los dueños del mundo. La gran mayoría de los ecuatorianos somos súper desordenados. Seguramente has de haber escuchado que Ecuador también es conocido como Banana Republic, y es porque exportamos gran cantidad de banana, porque tenemos algunas clases. Está la banana, el lorito, el maqueño, el verde, y lo utilizamos en la gastronomía para un sinnúmero de cosas. Lo bueno es que tenemos el mejor cacao del mundo. Lo malo es que el mejor chocolate está en Suecia, no en Ecuador. No tenemos ese tipo de producciones agroindustriales súper bien hechas, entonces la mayoría de las cosas buenas que tenemos la exportamos. Aquí las personas, no sé si tal vez pasa en sus países, pero se preocupan mucho más por el fútbol que las decisiones políticas que vayan a tomar sobre sus vidas. Les dices a muchos que les vas a poner un impuesto por cosas sin sentido y siguen sin reaccionar. Les dices que Barcelona y Guamelec perdió y se arma la guerra en Ecuador. Sé que esto suena muy mainstream y algunos de ustedes lo han de haber dicho en algunos de otros países, pero las mujeres en Ecuador son muy guapas. Aquí el ejemplo, muchachos. No, mentira, en realidad sí, hay muchas mujeres lindas. De que las mujeres más bellas... ¡Puta madre, qué ruge! ¡Hey! Lo malo es que, a pesar de tener las mujeres muy hermosas, muchos de los hombres en Ecuador aún siguen siendo machistas. Por ejemplo, si una mujer pasa por la calle y está un grupo de chicos sentados ahí haciendo cualquier cosa, no necesariamente tiene que usar ropa indecente o provocativa. Solo tiene que ser mujer. Para que los insultos como mamacita, qué rica que está hoy, mija. Si cocina como camina, me cómote cocolón. Algunos de ellos también acosan en los buses. Sobre todo cuando hay mucha gente en un bus apretadita. Lo bueno es que Ecuador está siendo un país mejor cada día. Y eso se ve, se siente. Espero que sea lo suficientemente como para que el cambio que se está haciendo ahorita sea permanente. Una de las otras cosas malas de Ecuador, que a mí me parece una de las más graves, es que el alcoholismo y el tabaquismo tienen muy altos índices aquí. Es muy común a veces, sobre todo los fines de semana, y aún más cuando hay partidos, ver a mucha gente borracha en las calles. Bueno, no es que vas así a una calle y encuentras un montón de zombies tirados en el piso, no, tampoco es así, pero sí encuentras algunos. Esto hace también que la pobreza aumente en el país, porque conozco mucha gente, por ejemplo, que a pesar de ser pescador, tiene un ingreso de $800 al mes o tal vez a veces a la semana si hay buena pesca, pero todo lo que ganan se lo gastan en trago. Bueno, esto es todo lo que pude sacar de lo bueno y lo malo de Ecuador. Y ponme mucha atención, sobre todo si eres ecuatoriano o latinoamericano, porque de seguro esto también pasa en tu país. Esto es para ti. No dice no tan seria. Sí. Debería haber una música épica de fondo que es como que... Ajá. Si te diste cuenta, la mayoría de cosas malas que tiene Ecuador también suelen tener otros países latinoamericanos. Y no es por el país, no es por el territorio. Y no tiene nada que ver con el acceso a recursos. Solo es la cultura. Si tú eres un latinoamericano o ecuatoriano que sufres esto, date cuenta, eres parte de tu país, mejóralo. Si eres hombre o si eres mujer, sé más respetuoso. Espera a la gente en las calles cuando está cruzando. No las pites, no son borregos. Y las mujeres no nos vestimos para provocar a los hombres. La mayoría de nosotras no, si hay algunas. Que te diga mamacita por la calle no es bonito. Que seas el más macho de los machos y te tomes toda una java de cerveza no es bonito. Da asco, es en serio. Trata de ser más puntual. El tiempo significa oportunidades. Si tu equipo gane o pierda, en realidad eso no es tan importante como tu familia. O las decisiones que tomarán los políticos a partir de tu vida y tus decisiones. En sí, que tu país sea mejor o peor depende de ti. Los latinoamericanos somos hermosos. Tenemos swag en las venas, sabrosura y azúcar, baby. Oh, sí. Así que demostrémoslo, por favor.
Ahora mandaremos los saludos a los 19 suscriptores y va a funcionar así. Steven dice uno y yo otro. Aunque sabemos que da mucha pena, la primera suscriptora fue Ashley Anay, que conocen como Aisha. Gracias. El segundo suscriptor fue Steven de Mera. Hola. Escuchen, no es tan loser como darse un autolike en una foto de Facebook. Yo me escribí por Steven. Steven se suscribió por mí. No fue autosuscripción. Así funciona la cosa. Además no salíamos aún en YouTube, así que teníamos que hacer algo para al menos buscarnos a nosotros mismos a ver qué tal quedó el canal. Eran pruebas técnicas, nada que para ganar fama. Un gran saludo a Majo Taala, que es una gran amiga mía, de hecho es una de mis mejores amigas. No escuches eso, es una de mis mejores amigas. Y un saludo. Al siguiente lo voy a saludar en inglés porque no entiende español. Hi Ali, thank you for subscribing on our channel. Un gran saludo a Cero, que es uno de mis amigos argentinos de un grupo que tengo en un juego. Y de hecho tenemos varios aquí, así que ya los vamos a saludar dentro de poco. Los amamos, pibes del Trivian. Los amamos. Un saludo a José Lamada. Un saludo a Chuber, que es uno de los que más nos ha ayudado a que el canal crezca y por eso estamos muy agradecidos. Es nuestro primer fan número 1. Oh, sí. ¿Primer fan número 1? Tal vez haya otros fans número 1. Pero debe haber solo uno número 1. Él se proclamó nuestro fan número 1 antes que todos ustedes. Es supuesto. Un saludo para Mónica Echeverría. Te quiero, mami. Un saludo a Agustín Ruiz, que también es miembro del grupo de Trave. Un saludo a Mark Rivas. Un saludo a Justo, si te diste cuenta el video no te dio miedo y me alegra que te haya gustado mucho. Un saludo a Santiago García. Mi alma chonera. También queremos saludar a Lady Villegas, que es una de las últimas suscriptoras y que fue gracias a mucho spam. Y el último saludo de los 19 suscriptores es a Cristóbal Zaneta. Tenemos un último pedido que en realidad no sé si hacerlo. Cero, sos de la B. Me da un poco de pena y Steven también. Cero, sos de la B. Bueno, aquí va. En realidad no sé si hacerlo. Cero, sos de la B. Siento que alguien se vaya a molestar o sentir ofendido. Cero, sos de la B. Creo que no lo haré. Cero, sos de la B. José, espero que cumplas con lo que prometiste y me ames infinitamente. Quería dejar mi Twitter personal que tenía antes para el canal, pero me olvidé la contraseña. Así que hicimos uno nuevo. No se va a poder llamar Eirsha como está en el canal de YouTube, porque hay otra persona que tiene ese nombre. Una persona que tiene 0 tweets, 0 seguidores, 0 de todo y prácticamente no usa Twitter, pero se robó nuestro nombre. Ni siquiera tiene foto. Exacto. Así que el Twitter les dejaré es Eirsha, pero en vez de la E es un 3. Les voy a dejar en la parte de abajo, igual que Instagram, para que vean fotos mías, si es que quieren. Y en Twitter vamos a poner todo si es que ya estamos haciendo un nuevo video o estamos renderizando para que ustedes estén pendientes. Síganme en Twitter. Bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, pueden compartir el video, suscribirse si es que eres nuevo. Puedes ser nuevo ahorita, recién vamos por el segundo video, así que... Todavía tienes oportunidad. Exacto. Espero que tengas un lindo día, mi macarrón, que parece color burger. Bye. Adiós. Ya pues.